Listo, entonces en la clase pasada estuvimos viendo programación dinámica. Recuerden que yo los problemas los saco de esta lista, que es como una lista que les recomendé desde principio de clase, pues como desde el principio del curso. Y hay un problema en particular que, que me preguntaron por él, o sea, que me dijeron que cómo se resolvía. Entonces, voy a tratar como de dar una idea de cómo podemos hacer este problema y luego vemos el tema de hoy. Entonces, básicamente este problema se llama Array Description, está en el problem set del CSS. Lo que nos dicen es que nos dan un arreglo de n enteros. Los n enteros son números que están entre 1 y m. Y nos dicen que la diferencia absoluta entre cualquier par de elementos adyacentes es a lo mucho 1. Entonces, nos preguntan que, dada la descripción del arreglo, la tarea es saber el número de arreglos que machean la descripción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces, hagan de cuenta de que nos dan el siguiente caso. No, de hecho, este creo que este es como, bueno, sí, digamos que nos dan este, sí o qué. Sí, digamos que nos dan este, básicamente acá n es igual a 3, m es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? N es igual a 3, nos dan tres elementos, que son estos tres de abajo, 2, 0, 2. M es 2, M lo que, no, M es 5. Entonces, esperen, yo creo que eso es acá. M es 5. Entonces, lo que quiere decir eso es que todos los valores que hay en este arreglo pueden ir entre 1 y 5. Y lo que nos dicen es, hay números, se hagan de cuenta de que nos dan n posiciones, entonces nos dan 3. Es como si fueran tres cajitas. Entonces, hay cajitas o hay posiciones en las que ya hay un elemento seteado como por default. Sabes, como que acá ya está el 2. Acá ya está también el 2. Pero hay posiciones del arreglo en las que puede haber un 0. Ese 0 lo que quiere decir es que esta posición es como una posición desconocida. O sea, es como si no supiéramos qué hay ahí. Entonces, lo que nos dicen es qué valor puede ir ahí, o sea, qué valor puede ir en esta posición tal que satisfaga la restricción que dijimos al inicio. Sí, espera, les voy a compartir el link acá. Entonces, básicamente dicen eso, dicen como listo, si me dan un arreglo de tres posiciones, suponiendo que cada posición puede ser un número entre 1 y 5, y hay posiciones que son desconocidas. ¿Qué número puede estar en esa posición desconocida? Entonces, por ejemplo, ¿qué número creen ustedes que puede estar acá? Que cumpla la restricción del principio. Recuerden que la restricción dice que, o sea, como que un arreglo es válido, por así decirlo, o sea, es como que la restricción es un arreglo es válido, ¿sí?
para todo y entre 1 y n menos, ¿qué? Sí, entre 1 y n. Bueno, vamos a poner que es index 0. 0 y n, no, 1 y n. Para todo i entre 1 y n se cumple que a de i menos a de i menos 1, su valor absoluto es menor o igual que 1. Básicamente esta es como la restricción. O sea que para cualquier par de elementos adyacentes, la diferencia absoluta entre ellos sea a lo mucho 1. Mm, mm. Entonces, siguiendo esta restricción, ¿qué número creen que podría estar acá? Ujú. Podría estar el 1 o el 3. O sea, hay dos opciones, ¿sí o qué? Mm, es que creo que ustedes no están viendo, pero Alonso me está escribiendo por el chat. Pues, él dice como 1 o 3. Entonces sí, básicamente esas son como dos opciones, pero hay una tercera. ¿Cuál es esa? Ujú. Entonces, Alonso me dice que 2. 2 también es como una opción, ¿cierto? Mm, Entonces, básicamente acá hay tres opciones. Como que está el 1, el 2 o el 3. Si por alguna casualidad este fuera un arreglo de tamaño 4 y acá hubiera un signo de interrogación, pero lo que pasaría es que acá también estarían estas tres opciones, ¿sí o qué? O sea, también acá podría estar o el 1, o el 2 o el 3. Entonces vean que a mí me pueden dar muchos signos de interrogación, o sea, me pueden dar como posiciones ya fijas, como que me dicen como ahí ya hay un 2, ahí ya hay un 3 o hay un 5, lo que sea, pero las posiciones donde hay como interrogantes es donde me dicen como listo, pues ahí puede haber lo que sea, pero siempre y cuando se cumpla esta restricción. Entonces el problema lo que nos dice es que toca decir, dado un arreglo de interrogantes y números fijos, decir cuántos posibles arreglos machean o sea, como que cuántos posibles arreglos hay válidos, suponiendo que pues, yo en los interrogantes puedo colocar los números que yo quiera siempre y cuando satisfaga la restricción. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el que tomamos del ejemplo, que es 202. Eh, sí, o sea, la respuesta para este es 3, ¿sí o qué? Porque pues solamente hay como tres opciones. Pero, ¿qué pasaría si fuera este caso el que les comenté ahora de... ¿Qué? Pues, ¿cómo sería con este caso? Si fuera como dos interrogantes. Mm, no, no, no son 6.
Ujú. Ajá. 9. Habría 9 opciones porque básicamente este uno, o sea, hagan de cuenta lo siguiente. Esto básicamente es combinatoria. Entonces, si para la primera posición tengo 3 opciones, entonces es como, bueno, es como si el típico problema de tengo 2 cajitas, en la primera tengo 3 opciones, en la segunda también tengo 3 opciones. Entonces, por cada una de las opciones, también puedo elegir la otra. Entonces, acá tengo 3 opciones, acá también tengo 3 opciones, entonces 3 por 3 pues da 9. Entonces, pues, básicamente todas las opciones es uno con 2 1 con 3 2 con 1 2 con 2 2 con 3 3 con 1 3 con 2 y 3 con 3. Ahí están las 9. Listo. Entonces, pues este problema parece muy fácil, ¿no? O sea, como que a la final uno lo que podría hacer es buscar todos los interrogantes que hayan y a la final la respuesta va a ser 3 a la k, donde k es la cantidad de interrogantes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si funciona o no funciona? Mm, bueno, dice, faltaría demostrar, creo. Sí, o bueno, o dígame un caso en el que esto no se cumpla. O qué se les ocurre, como se les ocurre que funciona o no funciona. Mm. O sea, por ejemplo, para este caso parece que funcionará, ¿cierto? Y pues vean que parece que tiene sentido. O sea, vean que parece que tiene sentido porque, ajá, o sea, porque vean que es, o sea, en teoría siempre hay 3 posibilidades, porque sería como si el número es x, estaría x menos uno x más uno y el mismo x. Es como que para cualquier número, pues si yo tengo un interrogante, eh, hay 3 opciones, ¿cierto? Ah, como que aparentemente el algoritmo parece que funcionara. ¿O qué dice Daniel? Daniel que estuvo también rayando el problema. ¿Qué funciona eso de 3 a la K? Sí, Funciona cuando hay así juntos, pero cuando están intercalados no funciona. ah, cuando está intercalado, ¿qué? A las incógnitas. Ok. Una pregunta, ¿tú ya hiciste este problema? Este es el que no has hecho, ¿cierto? Ajá, ese me faltó, ahí me quedé. Breve. Entonces, sí, o sea, mm, ¿sabes? Con esta idea que yo les acabé de dar, como que funciona, parece que funcionará para este caso, pero ¿qué pasa si nos dan otro caso? Por ejemplo, ¿qué pasa si por ejemplo, acá, en vez de ser esto un 2 esto fuera un 4?
Ajá, exacto. Entonces ya vamos para allá. Porque si quieres, Alonso, para que todos vean tus mensajes, coloca en la configuración de los mensajes a todos y así todos van a saber cómo de qué estás hablando. Pero sí, pues Alonso está escribiendo por el chat, sino que como me escribe directo, creo que no lo pueden ver, pero lo que dice es como que, bueno, ¿qué pasa si me dan este caso? Que es como 2, interrogante, otra vez interrogante, y al final está el 2. Entonces digamos que ese también es como muy parecido a este, es como 2, interrogante y 4. ¿Cuál sería la solución de este? Solamente de estos tres, 2, interrogante y 4. Las opciones que tendría la primera incógnita sería desde 3 hasta 5. O sea, sería uno menos que el mayor y uno más. Hasta ahí sería rango. O sea, tú dices que acá hay tres. O sea, que sería, ¿cuáles? O como así, Sería no. 3, 3 nada más. Ah, exacto. O sea, solamente hay una opción, sí o qué. Solamente hay una opción y es colocar el 3 acá. Entonces, vean que o sea, como que si seguimos la hipótesis anterior, pues nosotros decíamos como que, pues bueno, está x menos 1, x y x más 1. Entonces, si vemos el 2, pues nosotros diríamos como, bueno, para el 2, pues acá podría estar el 1, porque 2 menos 1 pues da 1. También podría estar el 2, porque 2 menos 2 da 0. Podría estar el 3, porque, eh, pues sí, la diferencia absoluta entre ellos es 1. Pero el problema es que si yo coloco el 1, a pesar de que la diferencia entre ellos es 1, pues ya la diferencia con el de la derecha no es 1, o sea, es de 3. Entonces, pues no podría estar. Podría colocar el 2, pero pues pasa lo mismo. Pero con el 3 pues sí se cumple. O sea, el 3 es como, la diferencia es 1 y con el de la derecha también es 1. Entonces es como si fuera una especie como de conjuntos que se intersectan. O sea, como que o sea, con el de la izquierda, como que hay un espacio de opciones, que sería el 1, el 2 y el 3. Mientras que con el de la derecha, el único espacio que se podría, pues sería el 3, el 4 y el 5 al final. Sí, o aquí. Y pues los únicos que coinciden acá son el 3. Entonces como que solamente se podría el 3. Entonces, bueno, como que el problema se va complicando un poquito más. Incluso, ¿qué pasaría si... bueno, lo mismo. Si al final yo tuviera otro signo de interrogación, pues para este 4 pues están tres opciones. Estaría el 3, el 4 y el 5. Y para acá, como solo tengo una opción, que es el 3, entonces sería como una por tres opciones, entonces al final daría 3. O sea, como que hay solamente tres posibilidades. Bueno, ¿qué pasaría si acá no fuera un 4, sino que fuera un 5? Dice, no podría ser porque el problema asegura que debe haber solución. Ah, ok, ya está, miremos eso. Dice, ¿dónde dice eso? Mm, bueno, o sea, Daniel dijo algo y es que el problema asegura que debe haber solución. Pues no necesariamente, o sea, lo que sí aseguran, creo que el caso que dice Alonso no se puede es porque el 7 es mayor que el 5. Entonces, como que o sea, lo más arriba, el número máximo que puede haber es 5. No se puede pasar de 5, por lo que acá nos dan el M. Eso sí no lo dan. Bueno, si M es igual a 7, sí. Sí se puede. Entonces, si me dan M igual a 7,
sí, sí es un caso válido, o sea, como que sí se puede dar, solo que la respuesta en ese caso, pues, sería cero, ¿cierto? Que sería como lo mismo que les iba a explicar acá. Saben que si yo tengo este caso como 2, interrogante y 5, pues el 2 solamente tiene las opciones de 1, 2 y 3. Y el 5 tiene las opciones de 4 y 5. O sea, como que solo tiene esas dos opciones. Porque el 6 ya se pasa del 5. Entonces acá no hay puede. Entonces si se fijan, yo borro esto también. Porque eso que ya sabemos que no es verdad. Esto no siempre es verdad. Entonces si se fijan acá, pues en este tengo la opción de... Acá pues para el 2 solamente podría estar el 1, 2 y 3. Y para el 5 solamente podría ser válidas las opciones 4 y 5. Pero pues vean que o sea, ninguno de estos dos, o sea, no importa qué número yo coloque acá, ninguno de los dos números adyacentes va a estar como contento, porque no se va a cumplir la condición. Es como que acá pues ya diría como que baila, la respuesta es cero. O sea, hay cero arreglos que yo puedo formar. Entonces, bueno, ese es otro caso. Como, o sea, si se fijan, son como muchos casos. Entonces, el otro caso, el último, es para contarles como la solución. Es el caso que dijo Alonso y es qué pasa si me dan como dos signos de interrogación así pegaditos. Ahora borremos esto y escribamos de nuevo. Como qué pasa si me dan dos, interrogante, interrogante y luego me dan el 5. Tendrán que este caso como que es aún más complicado porque yo no sé qué opciones tiene él porque él depende del anterior, pues como el de la izquierda. Y el de la izquierda depende también del de la derecha. Es como que ahí no hay una forma como tan fácil de decir cuántas formas hay. Entonces, bueno, ya viendo todos estos casos, ¿qué se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo con analizar la suma? Hmm, la suma, no sé, la suma de que la suma de la matriz. ¿De cuál matriz? Dice analizar, Alonso da una idea y dice analizar la suma de el array, pero no sé, es como que qué información nos podría dar eso.
Creo que no. Bueno, entonces, entonces, este tipo de problemas son muy comunes en programación dinámica y la solución casi siempre es como muy parecida. Entonces, les voy a explicar. Denme un minuto. Yo cierro acá. Ya. Entonces, digamos que uno lo que podría hacer es algo muy simple y es pensar en lo siguiente. Entonces, digamos que vamos a hacerlo como muy simple por ahora. Vamos a analizar el caso de que teníamos ahora como dos, interrogante y dos. Entonces, si yo tuviese este caso, mm, digamos que yo podría pensar en lo siguiente. Esperen, yo miro algo para ver cómo les explico este. Removing digits. Ok. Creo que este truco dice más o menos lo siguiente. Vamos a tratar de pensar en otro caso más bien. Antes de empezar con esto, vamos a pensar en otro caso. ¿Cómo harían ustedes para resolver este caso? O sea, como dos y luego un interrogante. Eso. Entonces digamos que si yo tuviera dos, un interrogante y ya, como que es muy fácil ver que es lo mismo que dijimos ahora, como que siempre hay tres opciones. Estaría como, bueno, en este caso estaría como o que sea un 3 o que sea un 2 o que sea un 1. ¿Sí o qué? Pues digamos que tengo esas tres opciones. E incluso pues yo podría como generalizar esto. O sea, si me dan una X cualquiera, pues siempre está la opción de X más 1, X y X menos 1. Pues vean que si yo tengo dos elementos, el signo de interrogación está a la derecha, como que resolver el problema es muy fácil. Siempre hay tres opciones. Ahora, supongamos que yo elegí una cualquiera. Entonces, supongamos que yo elegí, por ejemplo, pues si estábamos con el 2, digamos que yo acá en el signo de interrogación elegí, elegí una opción, elegí cualquiera. Elegí el 3 por ejemplo. Entonces, digamos que yo elegí la opción de 3, 2 y 3. Ahora, si este fuera el arreglo, ahora supongamos que no es 2 interrogación, sino que es 2 interrogación. Y luego viene
viene otro signo de interrogación. ¿Y ok? Entonces, yo lo que podría pensar es como, ¿sabes? Cómo ir resolviendo el problema como si fueran prefijos. Hmm, Bueno, entonces es que Daniel me está escribiendo, creo que me dijo que se le fue la energía. Eh, bueno, Alonso, bueno, para este caso, Alonso dice que hay 9 casos. ¿Por qué 9? Creo que no hay 9. Mm, déjeme ver algo. Mm, ya de ahí, tararán, no, es que ya hacía esto. L es 1, M, R es M. Vencer todos. De P de I, suponiendo que el último fue J, F de I, suponiendo que el último fue, suponiendo que el último fue, suponiendo que el último fue J más K, breve, entonces, ya, listo, sí, 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 ya me acordé, listo, entonces, vamos a hacer lo siguiente, listo. Sino que no recordaba bien cómo era que decía la ADP. Pero entonces piensen en lo siguiente. Hagan de cuenta de que ustedes, o sea, recuerden que la definición de EDP que teníamos hasta ahora, ¿cuál era? Era como que listo. Si yo tengo el estado de un problema, entonces digamos que, por ejemplo, el estado, nosotros hace poquito vimos el problema como de las monedas. Entonces decíamos como listo, si yo quiero hacer como un valor n, sabiendo que tengo monedas como de 1, 2, 5, 10 y así. Es como que yo decía como listo, estoy en el estado n y yo me puedo mover al estado n-1 porque pues puedo usar la moneda 1 o puedo irme a la moneda 2, pero puedo irme al estado n-2 porque pues puedo usar la moneda 2 y así sucesivamente con cada una de las posibilidades. Es como que básicamente recuerden que el DP es como estoy en un estado. Y pues yo para calcular mi respuesta la tengo que calcular del estado de otros estados. O sea, la tengo que calcular sí, con la respuesta de otros estados. Entonces,
básicamente esto es como recursividad, ¿sí o qué? Pero pues ya sabemos que la ADP es recursividad con un trick, o sea, como con un truco de sacrificar memoria, pero por ganar velocidad, básicamente. Entonces digamos que acá la ADP es como un poquito más complicada, pero no es como nada fuera de lo común. Es como les digo, este truco muy común. Entonces, básicamente, la DP es como, listo, si yo tengo este problema de definir o decidir qué valores tienen que haber en ciertas casillas, entonces a la final, lo que yo tengo que hacer es iterar de izquierda a derecha, como con un i, o sea, con un iterador, va a iterar por cada uno de los valores, o sea, va a iterar por cada una de las posiciones, desde 0 hasta n, ¿sí o qué? Por cada una de estas posiciones, él va a mantener una DP. Entonces, la DP lo que me va a decir es, recuerden que yo puedo tener como una ADP de dos estados. Lo que me va a decir es, una ADP en el estado I, coma, K. Lo que me va a decir esta ADP en este estado es, de cuántas formas puede haber un arreglo hasta la posición I, tal que el último elemento sea K. Entonces, básicamente, porque esta ADP nos va a ayudar a resolver el problema. Por lo que les decía acá. O sea, supongan que yo tengo este problema, que es como, listo, tengo dos, interrogante y luego otro interrogante. Entonces, si yo voy recorriendo el arreglo de izquierda a derecha, aunque yo podría decir como, listo, en la primera posición hay un 2, ¿sí o qué? Entonces, como que sí o sí hay un 2. Entonces, si ustedes se fijan, acá ya de entrada, es como si yo tuviera una ADP, es como si yo dijera, por ejemplo, o es como si yo definiera una función, lo que sea. Entonces, la función o el estado dice, en la posición 1,2 es igual a 1. O sea, como que f de el estado 1,2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir 1,2 es, ¿de cuántas maneras puedo hacer un arreglo de una posición tal que el último elemento sea 2? Entonces, pues, solamente hay como una posibilidad, que sea déjalo igual. Entonces aquí de entrada, pues como que vemos que el estado funciona. Pero entonces, ¿qué pasa cuando me encuentro un interrogante? Por ejemplo, en la posición 2. Entonces, aquí lo que yo voy a tratar de hacer es de decir de cuántas formas puede haber un arreglo de tamaño 2, o sea, como solamente teniendo en cuenta las dos primeras posiciones, tal que el último elemento, es decir, donde está el interrogante, sea igual a 1. Entonces, básicamente eso es como f de 2,1. ¿Cuánto creen que da esto? O sea, ¿cuántas, o sea, cuántos posibles arreglos hay tal que en la última posición haya un 1? O sea, cuando digo última posición es como en la posición 2. Entonces, pues, ¿cuántos arreglos hay? Pues solamente hay uno, ¿sí o qué? Que es básicamente poner este en uno. O sea, si yo pongo en uno, pues eh, la cantidad de arreglos válidos es uno. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo como f de 2,2, ¿cuántos arreglos válidos hay?
Hay 1 también, ¿cierto? Y f de 2,3, pues también hay 1. Y en f de 2,4, ¿cuántos creen que hay? Ujú. Entonces habrían 0, ¿sí o qué? Y en f de 2,5, pues también habría 0. Entonces vean que acá, como que uno ya dice como, listo, parce, pille. Sí, o sea, como que vean que la ventaja de tener el problema así, como abstraerlo en solamente 2 variables, lo que quiere decir es, si yo solamente me fijo en los primeros 2 elementos y suponiendo que el último elemento fue un 1, no, y suponiendo que yo quiero que el último elemento sea 1, ¿cuántos posibles arreglos hay? Entonces, pues ya vimos acá en este ejemplo, pues que si solamente nos fijamos en los 2 primeros elementos, o sea, como en el prefijo de tamaño 2, y queremos suponer que el último elemento es un 1, entonces pues solamente hay una posibilidad, que este man sea un 1 y ya. ¿Sí o qué? Ahora vamos a tratar de encontrar como qué pasaría con f de, digamos que es como un caso. ¿Qué pasa si yo quisiera hallar como f de 3,1? ¿Cuánto creen que da 3? ¿Cuánto da f de 3,1? Saben que f de 3,1 lo que quiere decir es, si yo supongo los 3 elementos, los primeros 3 elementos, y yo quiero que el último sea un 1, ¿cuántas posibilidades hay? Entonces vean que en este punto, pues algo muy importante es que nosotros no vemos, o sea, como que nosotros no fijamos un valor acá. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a suponer los posibles valores que pueden haber en el interrogante y con base a eso definimos qué podría haber en la izquierda. Entonces digamos que teniendo en cuenta eso, ¿cuánto creen que da f de 3,1? O sea, hagan de cuenta de que acá puede haber un 1, ¿sí o qué? O sea, no, lo que nosotros queremos es que acá sí o sí haya un 1. O sea, como que nosotros decimos, f de 3,1 quiere decir que acá sí o sí tiene que haber un 1. Para que acá sí o sí haya un 1, ¿qué tiene que pasar? O sea, lo que debería pasar es que dice que en el medio haya un 2 o un 1 o 0. Ajá, exacto. Pues el 0 no es posible porque todos los números tienen que ir entre 1 y 5, pero básicamente sí es eso. Es como, si yo quiero que acá haya un 1, sí o sí, acá tiene que haber un o 1 también o un 2. O sea, como que esas son las dos posibilidades, ¿sí o qué? Ahora, yo les pregunto, ¿de cuántas formas hay tal que en los primeros 2 elementos, o sea, si yo tengo en cuenta los 2 primeros elementos, es un arreglo válido y el último elemento es un 1 o es un 2? ¿Cuántos posibles arreglos hay? Hay 2, ¿cierto? ¿Por qué hay 2? Porque básicamente eso que nos acabamos de preguntar fue la definición con la que hallamos estos 2 elementos, f de 2,1 y f de 2,2. Entonces, vean que f de 3,1 lo que es en realidad es la suma de f de 2,1 y f de 2,2. Porque si yo quiero que en la tercera posición haya un 1, yo me tengo que preguntar de cuántas formas hay, tal que en la segunda posición haya un 1
Y acá pues ya encontramos en el paso anterior que era 1. Y la otra opción es que haya un 2. Y pues cuántas habían antes, pues había una también. Entonces la suma de ambas es 2. Entonces, lo mismo. Si yo quisiera hacer como f de 3,2, entonces acá sería f de 3,2. Sería como listo, pues suponiendo que acá hay un 2. No hay un 1, sino un 2. Entonces, pues, ¿cuántas posibilidades hay? Sería f de 2,2 más f de 2,3, pero mira que aquí también estaría la opción del 1, ¿no? O sea, porque podría ser f de 2,1, porque acá podría estar el 1, y pues f de 2,1 es 1, o podría haber un 2, podría haber un 3. O sea, f de 3,2, pues es un 3. Ajá. Y pues básicamente podríamos hacer como el mismo razonamiento con todos. Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros hacemos este mismo procesamiento, lo que van a ver es que, por ejemplo, si yo quisiera hallar f de 3,3, básicamente sería ver como el paso anterior, mirar los tres adyacentes y sería la suma de esos tres. Entonces, digamos que para f de 3,3, pues yo ya sé acá sin hacer los cálculos que la respuesta debe de ser 2. Si yo quisiera hacer f de 3,4, yo sé que la respuesta sería la suma de estos tres, sería 1. Y f de 3,5 sería la suma de estos dos nomás, porque pues no puede haber un tercero. Entonces acá la suma sería 0. Y acá sería 3. Ahora, si por casualidad de la vida hubiera un tercer interrogante, ¿qué pasaría? Pues pasaría exactamente lo mismo. Tendría que definir f de 4,1 y pues f de 4,1 yo sé que es la suma de los dos anteriores, los adyacentes. Entonces yo sé que f de 4,1 sería 5, porque sería la suma de estos dos. ¿Y por qué 5? Porque pues sería como decir, si yo quiero que acá haya un 1, entonces las únicas posibilidades es que acá haya un 1 y de cuántas maneras puede haber un arreglo de tamaño 3 tal que el último sea 1, pues básicamente hay dos, que fue las que descubrimos ahora. Entonces, como hay dos por un lado, y si yo colocara el 2 hay 3, entonces sería como, si yo quiero que acá haya un 1, a la izquierda pues habrían 5 opciones. 2 por el lado del 2, no, 2 por el lado del 1, que serían estos dos por el lado de 1, y 3 por el lado del 2. Entonces, si ustedes se fijan, después de hacer todos estos mamarrachos, es que a la final ustedes pueden definir una DP más o menos como lo siguiente, y es decir, como DP de I, K, lo que quiere decir es de cuántas formas puedo hacer un arreglo de tamaño I, tal que el último elemento sea K. Entonces, pues sería como la suma de I menos 1, K menos 1, más DP de I menos 1, porque sería como o sea, como si yo quiero dar de cuántas formas hay para hacerlo hasta ahí, sería ver cuántas formas hay para hacerlo hasta I menos 1, con K menos 1, con K y con K más 1, ¿cierto? O sea, la DP como que en resumidas cuentas quedaría de esta forma. Entonces, pues, si ustedes quisieran programar esto, que parece muy complejo,
pero pues lo único que tendrían que hacer en últimas es como ah, es como definir una función, lo que dijimos ahora, una función f que recibe, supongamos, un i y un k, sí o qué. Y pues lo único que sería como una función recursiva aplicando esto. Entonces sería como la respuesta es igual a f de i menos uno k menos uno más f de i menos uno k más f de i menos uno k más uno. Y ya, y digamos que uno devuelve esta respuesta. Como esto es una función recursiva, pues obviamente tienen que haber casos bases, ¿cierto? Entonces como que bueno, sí, y es, ¿cómo es que es? Los casos bases son, eh, sí, es igual a cero, creo. Bueno, sí, es menor que cero, es que creo que sería mejor colocar sí, y es menor que cero, o sí, y es igual a cero. Bueno, pues acá podrían hacer como el caso base que ustedes quieran, como que sí es igual a cero, pues quiere decir que ya hay como una respuesta hasta ese punto. Y pues acá otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si los valores son válidos, o sea, como que si k-1 sigue estando en el rango de 1 y m, y k+1 también tiene que estar en el rango de 1 y m. Entonces tienen que agregar ese condicional acá. Pero pues bueno, digamos que ya eso queda como de tarea. Lo importante es ver que la DP es simplemente esto, y pues cuando uno va a programar la DP, lo único que es como una función recursiva y ya, como que uno le agrega luego el memo, que fue lo que hablamos en la clase pasada, y ya, como como el truco con el que uno puede hacer este problema. Pero entonces vean que sí, básicamente, pues lo que les, o sea, puede que el problema sea muy complicado, pues les recomiendo que lo rayen, pero pues lo que sí les recomiendo es que si este tipo de DPs en los que ustedes tienen como un arreglo de cosas y tienen posiciones en las que tienen que decidir qué tiene que ir ahí, normalmente pues eh, uno los puede resolver de esta forma. O bueno, al menos este problema uno lo puede resolver de esta forma, porque a la final, como a uno solamente le importa el adyacente, uno puede llevar en el estado de la DP como quién fue el último. O sea, como que la información que yo necesito solamente es de el último, que es el adyacente, porque pues yo sé que el de la izquierda solamente me importa porque pues yo voy de izquierda a derecha, entonces yo sé que ya tengo información de él. Y el de la derecha no me importa por ahora, porque yo sé que cuando yo lo visite a él, pues él se va a preocupar por mí. Entonces ahí es cuando ya voy a empezar como a verificar que todo esté bien. Entonces vean que siempre es como que solamente me fijo en el último, en el de la izquierda, y pues el de la derecha obviamente en algún punto se va a fijar en mí. Y así como que se va a mantener la relación de que los adyacentes cumplan la restricción, independientemente de lo que pase. Ya, pues básicamente esa es como la solución del problema. No sé si tengan alguna pregunta. Mm, mm, Listo. Si no hay preguntas, eh,
Si no hay preguntas, entonces, nada, veamos el tema de la clase de hoy, que es búsqueda binaria. No sé si ya conocen la búsqueda binaria o la han escuchado alguna vez. Creo que yo lo he escuchado. Ok. eh, a ver si recuerdo cuando digamos, pues un caso de uso, no sé si sea como tal la definición, pero digamos cuando tiene un arreglo y uno está buscando un número dentro, bueno, y está ordenado, ¿no? Y uno está buscando un número dentro de ese arreglo, eh, se va preguntando como que siempre hacia la mitad del arreglo, si es Ujú. mayor o si es menor, y pues así va descartando muchas posibilidades. Creo que es un caso de uso de búsqueda binaria, pero no sé si sea esa la definición. Ok, súper, súper, súper. Ujú. Listo, sí. Sí, básicamente es eso. Mm, sí, básicamente, listo, entonces. Sí, o sea, yo creo que el algoritmo de la búsqueda binaria ya es como muy conocido. Yo creo que no voy a profundizar tanto en él. Solamente es como, eh, sí, básicamente es como, sí, es como lo que nos comentaba el compañero. Es como si yo tengo un espacio de búsqueda eh, de tamaño n, pues yo lo que puedo hacer como para encontrar elementos es como ir partiéndolo a la mitad. Pues digamos que aquí uno podría empezar a definir ciertas cosas y es como, bueno, independientemente del algoritmo de la búsqueda binaria, ¿qué nos permite hacer la búsqueda binaria? Como que, qué problema es el que nos ayuda a resolver. Entonces, el problema más común, pues como dijo el compañero, es como, listo, si yo tengo un arreglo de n elementos y esos n elementos están ordenados, muy importante que estén ordenados, y yo quiero encontrar un elemento en particular, pues yo lo que podría hacer es como fijarme qué hay en la mitad y como, y como yo sé que el arreglo está ordenado, pues dependiendo de lo que haya justo en la mitad, yo sé que si lo que estoy buscando es mayor, pues yo lo busco en la de la derecha, como en el pedazo de la derecha. Si lo que yo estoy buscando es menor que lo que hay en la mitad, pues yo ya sé que tengo que buscar en la izquierda. Es así como que ya me ahorré la mitad, o sea, como que me ahorré n medios. Pero digamos que lo bonito de este algoritmo es que uno puede seguir haciendo lo mismo siempre. Entonces, como que si uno tiene el problema de tamaño n, pues ya pasó a tener un problema de tamaño n dividido 2, pero pues uno a este problema de tamaño n dividido 2 le puede aplicar lo mismo. O sea, uno le puede hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que llegue a un punto en el que usted ya tiene un arreglo tan chiquito que usted sabe si el elemento está o no está. Y pues normalmente ese arreglo chiquito pues es cuando llegamos a un arreglo de tamaño uno, pues que sería como ver si el elemento, el único elemento que hay en el arreglo es igual a lo que estoy buscando o no. Entonces, básicamente uno puede partir como a la mitad, entonces uno se fija que a la final si uno parte eso a la mitad y vuelve y lo parte luego a la mitad y luego vuelve y lo parte a la mitad y lo parte y lo parte y lo parte, a la final hace que esto decrezca muy rápido. O sea, como que si uno tiene, por ejemplo, algo del orden de 10 a la 6, pues nada más haciendo este proceso como unas 20 veces, ya llega a un arreglo de tamaño uno. Entonces vean que
hacer como 20 veces, no más, un proceso que normalmente iterar sobre él me cuesta 1 millón de operaciones, lo pasé de 1 millón a 20, pues obviamente es como una brutalidad de optimización. Entonces, básicamente la búsqueda binaria me permite hacer eso. O sea, como buscar elementos eh, con una complejidad temporal muy bajita. O sea, como que la complejidad básicamente es log de n. O sea, como O de log de n. Este log, pues obviamente es en base 2. Pues siempre en computación, uno siempre que coloca log, siempre se refiere como al logaritmo en base 2. Y por eso casi siempre se ovea, como que no se coloca. Pero bueno, ese es como un caso de uso, pues, como dice el compañero, es como uno, pero hay muchos. Y de hecho, a mí me da rabia porque en la universidad como que solamente explican ese caso de uso, que es como el más básico. Pero si uno viera todos los problemas que se puede hacer con búsqueda binaria, como, como una brutalidad. Mm, entonces, para explicarles mejor eso, vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que en lugar de tener un arreglo o sea, en vez de tener un arreglo ordenado, yo tengo como un arreglo de solo ceros y unos. O sea, como que el arreglo solamente tiene ceros y unos. Pero este arreglo tiene la peculiaridad de que todos los ceros están a la izquierda y todos los unos están a la derecha. Entonces digamos que hay muchos ceros acá, pues como que hay muchos ceros a la izquierda y luego pues están todos los unos a la derecha. Supongamos que es, no, supongamos que es algo más. Van a decir que es como mitad y mitad. O sea, digamos que hay una cantidad X de ceros y hay una cantidad Y de unos. Todos los ceros están a la izquierda y todos los unos están a la izquierda. Ve, todos los unos están a la derecha. Ahora, si yo les preguntara a ustedes cómo resolver ese problema, ¿cómo lo harían? Digamos que lo que yo quiero hallar es el punto en donde, chao, no, más bien es para no hacerles como spoiler. Si ustedes se fijan, si todos los ceros están a la izquierda y todos los unos están a la derecha, voy a decir algo muy obvio, pero pues a la final tiene mucho sentido y es, si todos los ceros están a la izquierda y todos los unos a la derecha, sí o sí, hay un punto en alguna parte en el que hay un cero y un uno pegado. O sea, como que hay un cero y luego hay un uno. Este punto lo vamos a llamar como el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si hay un cero en la izquierda, o sea, como en la posición, o sea, es como si yo dijera que hay un cero en la posición y un uno en la posición I más uno. Ese punto es el punto de inflexión porque vean que en este punto es donde sabemos que de ahí para la izquierda todo es cero y de ahí para la derecha todo es uno. Entonces digamos que acá es como el punto de inflexión es este. Es como si fuera este. Entonces, si yo quisiera hallar el punto de inflexión de un arreglo que tiene estas características, ¿cómo lo harían? Y serviría aplicar la búsqueda binaria, ¿no?
partiendo por la mitad y mirando si Ajá, es mayor o menor. exacto. A Entonces, ajá, sí, exacto. Entonces uno lo que podría hacer es como decir como, bueno, pues puedo hacer busca binaria, ¿cierto? Porque aunque todos los ceros están a la izquierda y todos los unos a la derecha todos los unos están a la derecha, pues en últimas es como si el arreglo estuviera ordenado. Entonces yo como que puedo hacer busca binaria sobre eso. Y pues yo lo que puedo hacer es, si yo quiero encontrar el punto de inflexión, entonces yo podría preguntarme lo siguiente. Yo digamos que me paro en la mitad y digo como listo. Eh, Sí, acá, listo, entonces yo me paro en la mitad y digo, ¿qué hay ahí? Hay un cero. Es como yo sé que acá hay un cero, pues yo sé que sí o sí todo lo que hay en la izquierda es un cero. Es como que todo eso lo omito. Como que digo, como no, pues yo sé que el punto de inflexión no puede estar por allá. Tiene que estar en este segmento. Entonces, listo, vuelvo y me paro en la mitad de este pedazo más chiquito, me paro acá. Entonces él dice como, listo, hay un uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que todo esto no me sirve y lo que tengo que buscar es acá. Entonces digamos que yo puedo seguir aplicando este procedimiento hasta que llega un punto en el que él dice como, listo, pues yo creo que ya sé dónde está el punto de inflexión y sé que está acá. Entonces, esto de que la búsqueda binaria me permita hallar el punto de inflexión es algo que se usa mucho como en programación competitiva. O sea, normalmente los problemas no lo dan así como en plan me dan un arreglo de ceros y unos y yo tengo que, tengo que definir tengo que decir como cuál es el punto de inflexión, sino que me la dan de otra forma. Entonces digamos que les voy a colocar un ejemplo para eso. De hecho, este ejemplo fue tomado de una entrevista de Facebook que me hicieron a mí, o creo que se le hicieron a un amigo, no recuerdo. Pero es como un problema que salió de una entrevista de Facebook. Entonces, básicamente el problema dice lo siguiente. A ustedes le dan un X y les dan un Y. Y lo único que tienen que hacer es encontrar X dividido Y piso. Y ya. O sea, como que es así de simple. Es una bobada. O sea, es como que si a mí me dicen X es 7 y Y es 3. Y la respuesta, ¿cuánto es? Es 7 dividido 3. ¿Cuánto es? 2, ¿cierto? Pues porque 7 dividido 3 pues da como 2 punto algo, pero pues yo solamente quiero el piso, entonces da 2. Entonces digamos que ustedes dicen como, parce, eso es muy fácil, lo único que uno tiene que hacer es como print X dividido Y y ya. Pero entonces, eh, lo que hace difícil el problema es que les dan la restricción de que no pueden utilizar el operador dividido. O sea, como que tienen que encontrar otra forma de resolver el problema sin tener que hacer X dividido Y. O sea, no pueden utilizar la operación de división. ¿Cómo lo harían? restas sucesivas. Ajá, ok, súper. Esa idea está muy buena porque eh, o sea, si ustedes se fijan a la final, una división, lo único que es como preguntarme cuántas veces puedo restar un número hasta que llegue a cero. O sea, si yo cogiera, por ejemplo, 8 dividido 2 y yo sé que da 4, pero pues básicamente es porque yo al 8 le puedo restar el 2 4 veces. O que sería lo mismo decir que el 8 es igual a 2 más
2 más 2 y así 4 veces. ¿Cierto? Entonces, como que sí, uno puede ver la división como una operación que en realidad es como una resta, o puede ser como una suma si comienzo desde cero, pero bueno, lo que se hace es como sumar. Entonces, uno podría definir lo siguiente. Yo quiero saber cuánto es y, cuánto es x. Espera. Entonces, vean que el problema es, yo quiero saber cuánto es x dividido y, x dividido y digamos que yo quiero hallar el piso, ¿sí o qué? Pero pues por ahora, ¿qué? Por ahora no pongámoslo del piso. Y vamos a decir que x dividido y es igual a un z, ¿sí o qué? O sea, así como 8 dividido 2 es igual a 4, pues x dividido y es igual a z. Y lo único que voy a hacer es que voy a mandar la y a dividir. Y digamos que vamos a decir que, ve, voy a pasar la y que está dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Entonces va a decir que x es igual a z por y. ¿Sí o qué? Entonces, como si yo dijera acá, como que 8 dividido 2 es igual a 4, pues entonces es como si yo pasara el 2 el 2 lo paso a multiplicar y pues 8, ¿ve? 2 por 4 a 8, ¿sí o qué? Entonces digamos que hasta acá todo normal. Ahora entonces, fíjense que yo lo que quiero en últimas es encontrar eh, ven, ¿cómo es que? O sea, yo en últimas lo que quiero hacer es que creo que me toca meter la definición de, sí, es que o sea, me toca meter primero la definición del piso. Recuerden que yo quiero es x dividido y, pero quiero el piso, ¿sí o qué? ¿Y el piso qué es? El piso es como el número más grande, o sea, es el entero más grande. O sea, es el entero, sí, es el entero más grande menor que él. Entonces, ah, yo en últimas podría escribir esto de esta forma, como que x es el, o sea, x es, se me olvidó, x es mayor o igual a y por z. ¿Sabes? Como si yo dijera como listo, pues si 7 dividido 3 es igual a 2, pues como el piso, es porque el 2 es el entero más grande menor que la división de ambos. Pero en últimas yo podría decir que 7 es mayor o igual que 3 por 2. O sea, como que la inecuación se sigue cumpliendo. O sea, básicamente es como si 7 es x, 3 es y z es 2. Pues yo a la final lo que quiero hacer es encontrar un z que sea lo más grande posible, o sea, es el entero más grande posible, tal que esta inecuación se cumpla. ¿Sí o qué? O sea, la inecuación que quiero que se cumpla es esta, que x es mayor o igual que y por z. Pero x me lo dan, y me lo dan, y pues yo quiero encontrar el z, que es como es lo que dijimos. O sea, z vendría siendo el número más grande, es el entero más grande, tal que se cumpla la inecuación. Entonces, pues bueno, básicamente es como eso es lo que queremos hallar en últimas. O sea, como que yo a la final transformé la división en
un problema de encontrar el número más grande tal que satisfaga esta restricción, como el entero más grande satisfaga esa restricción. Entonces, digamos que uno lo que podría hacer en últimas, o sea, como para explicar al final el algoritmo es, pues yo podría probar como, o sea, si yo tuviera este caso, el que dijimos ahora, como x igual a 7 y y igual a 2, pues yo lo que podría hacer es como, listo, decir, bueno, voy a probar con z igual a qué sé yo, a 0, pues como por probar. Es como la inecuación que yo quiero que se cumpla es x mayor o igual que x por z, y mayor o igual que x por z. Entonces vean que pues, si y es 7, ¿qué? No, x mayor o igual que y por z. Si x es 7, bueno, si z es igual a 0, pues entonces se va a cumplir que 7 es mayor o igual que y, que sería 2 por 0, esto va a 0. 7 mayor o igual que 0, sí, se cumple. Pero pues 0 no es no es el más grande. Entonces puedo seguir probando con el siguiente. Z igual a 1. Entonces esto me da que Z es mayor o igual que Z vale 1, Y vale 2. Entonces 7 es mayor o igual que 2. Sí, también se cumple. Entonces, hasta ahora en teoría se cumple, pero pues Z no es como lo más grande todavía que encuentro. Entonces yo podría decir como listo, voy a probar con Z igual a 2. Entonces con Z igual a 2 me da 7 mayor o igual que 6. También cumple. Y pues ya si pruebo con Z igual a 3, pues me va a dar que 7 es mayor o igual que 9, lo cual es falso. Entonces, en últimas, el entero más grande que satisface la restricción sería Z igual a 2. Es como que Z vendría siendo la respuesta, ¿sí o qué? Sí, sí, sí se entiende. Sí, se entiende. Super, listo. Entonces, al final, pues, si uno quisiera hacer un programa que resuelva esto, pues sería muy fácil, ¿no? Sería como pues yo declaro un z que comience en 0 y pues mientras z, ¿cómo es que es? Mientras x sea mayor o igual que y por z, z más más. Y al final, pues la respuesta simplemente es z menos 1. Saben que es z menos 1 porque pues él se alcanza a pasar 1. O sea, es como que él se da cuenta de que se pasó, pues cuando ya se pasó, entonces pues toca restarle 1 para que él sea como el que no se pase. ¿Sí o qué? Sí, sí es claro que este código funciona. ¿Sí? Pues para pasar al Sí, no, siguiente. también, si es igual, también le restaría uno. ¿Cómo? Si, bueno, si y por z, eso es igual a x, también z le debería restar uno. Mm, ¿Cierto? buena pregunta. Sí, creo que sí. O sea, sí. O sea, el caso de, por ejemplo, si es una división exacta, también toca restarle 1 porque él se alcanza a pasar. Pues como que él se pasa. Pues igual, otra solución, pues para que no se vea tan feo ese menos 1, sería como acá adentro preguntar como si, ¿cómo es que si X? ¿Cómo es que si X? No sé, sino que ya sería muy feo, como que si son iguales. No, no sé, creo que sería muy complicado. Pues así también funciona. Pero en últimas, yo lo que les quiero mostrar es que si uno tiene este problema así, pues uno diría como listo, pues resolverlo fue muy fácil, solamente es como un ciclo y ya. Pero ¿qué pasa si nos dan
¿Cuál sería el peor de los casos? ¿Cuál creen ustedes que sería el peor de los casos? O sea, que ustedes digan como con ese caso el programa se, pues se vuela en tiempo. ¿Con números negativos? No, no, digamos que sería un caso en el, es decir, hay un poquito de eco. Creo, o sea, es como un caso en el que le cueste muchísimo, muchísima complejidad temporal al programa. De pronto cuando y es igual a 1, entonces z tendría que ser x. Ok. Ujú. Listo. Supongamos que z es igual a 1. En ese caso, ¿cuántas operaciones tendría que hacer? O sea, como que cuántas iteraciones. Z o y es igual a 1. Serían X iteraciones, ¿no? Exacto. O sea, si z es igual a 1, ¿ve? Si, perdón, si y es igual a 1, tendría que hacer x iteraciones. O sea, porque a la final sería como irse de uno en uno hasta que llegue a x y se da cuenta de que x dividido uno, pues es x. O sea, como que sería el caso más bobo, pero pues tendría que iterar como x veces para encontrar que x dividido uno, pues da x. Y pues en el peor de los casos, x podría ser un valor como, qué sé yo, 10 a la 9 o algo así. O sea, como que el peor de los casos sería x igual a 10 a la 9 y y igual a 10 a la 1, p igual a 1. En ese caso tendría que hacer x operaciones, pues x es 10 a la 9, entonces baila. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Multiplicar a Y por un número más grandecito. Mm, No, pero ¿cómo? Pero, o sea, ¿cómo? Sí, como por un número más grande. Por 10. O sea, tú dices como irlo multiplicando de 10 en 10. Ajá. Y pues es fácil después. em, Estás haciendo X dividido Y. Y pues si al Y lo multiplicas por 10, para encontrar la respuesta después tienes que multiplicar el X por 10 y ya, ¿no? Para ahí estás utilizando la operación de división, ¿no? ¿O no? O sea, si tú multiplicas arriba y abajo por el mismo número, como que al final da lo mismo, ¿no? Ok. Mm. Pero, o sea, pero no entiendo. O sea, en el código, tú acá lo que dices es como, en vez de multiplicarlo de z en z, como que a z le vaya sumando de a 10, ¿ok? O sea, como que lo vaya, o sea, como que yo diría como, listo, con z igual a 0, luego con z igual a 10, luego con z igual a 20, como ir soltando de 10 en 10, ¿ok? Estoy Porque, eh, bueno, o sea, igual, si quieren, pues vean, o sea, si ustedes se fijan, vean que yo acá, para resolver este problema, si yo lo hiciera así como
iterando de uno en uno, que es lo que yo estaba haciendo acá, como z igual a 0, luego z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3. Y siempre ir comprobando esto. Si ustedes se fijan, en últimas, como que yo al principio decía, con z igual a 0, ¿se cumplía? Sí. Entonces digamos que acá dijimos sí, y vamos a anotarlo con 1. Con z igual a 1 se cumplía, también. Voy a anotarlo con 1. Z igual a 2 se cumplía, sí, también, 1. Z igual a 3 se cumplía, no, 0. ¿Qué creen que pasa cuando yo haga z igual a 4? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple. ¿Cierto? O sea, con z igual a 4 no se cumple y con 5 tampoco se va a cumplir, con 6 menos. Saben que es fácil ver que de aquí para abajo, ¿qué hay? Solo hay ceros. O sea, como que no se cumple. Y también es fácil ver que si con z igual a 2 cumple, con z igual a 1 también cumple, con z igual a 0 cumple, e incluso, pues aunque no tenga lógica, con z de ahí para atrás, con los negativos, también va a cumplir, porque pues esto va negativo y pues siempre va a dar true, o sea, siempre va a dar que sí. Entonces, si se fijan, como que pasa lo que les conté al principio, de que hay un punto en el que todos son unos, luego hay como un punto de inflexión, y de ahí para abajo todos son ceros. O sea, como que no se cumple. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta de que podría ser búsqueda binaria. Y se da cuenta uno de que la búsqueda binaria no tiene que ser necesariamente sobre un arreglo. O sea, uno podría hacer búsqueda binaria fácilmente sobre lo que quiera. Entonces uno podría decir algo tan simple como mi espacio de búsqueda es desde 0 hasta X. Y yo sé que hay un punto en el que todo se cumple, pero luego hay un punto por acá en el que se deja de cumplir. Entonces como que todo es 0. Y pues lo que yo quiero hacer es encontrar este punto en donde cambia eso, o sea, donde hay ese punto de inflexión. Porque yo sé que si encuentro ese punto de inflexión, voy a encontrar el último uno y ese último uno, pues básicamente es la respuesta a mi problema. No sé si es claro a la final eso. Sí, se entiende. Ajá. Entonces, vean que básicamente yo podría hacer eso. O sea, podría hacer como una búsqueda binaria en la que en vez de buscar un elemento, lo que estoy buscando es como en qué punto se deja de cumplir algo y ya a partir de ahí es como que se deja de cumplir o puede ser al contrario. Saben que al principio yo les dije como que todos los ceros están a la izquierda y luego los unos, pero pues en este caso todos los unos están a la izquierda y todos los ceros a la derecha, pero no cambia, o sea, como que no cambia el problema. A lo importante es como que hay cosas que están a la izquierda que son iguales, hay cosas están a la derecha que son iguales, y pues yo quiero encontrar como el punto de inflexión en donde cambia. Y pues yo lo podría hacer como haciendo esto. Entonces, básicamente uno puede resolver este tipo de problemas usando búsqueda binaria. Eh, entonces, pues ya para ir terminando la clase, yo creo que no alcanzo a explicarles ahora cómo implementar esto. O sea, igual no es muy complicado, pero pues para explicarles bien, creo que sería complejo. Entonces, en la próxima clase les muestro bien cómo implementar esto utilizando búsqueda binaria. O sea, porque uno la búsqueda binaria siempre se la enseñan como sobre arreglos, buscar elementos, ese tipo de cosas, pero pues digamos que acá uno
se puede confundir para saber cómo hacer búsqueda binaria sobre algo que no es un arreglo y tampoco estoy buscando como un elemento en particular, sino que estoy buscando como un lugar en donde se deja de cumplir una condición. Entonces, yo creo que la próxima clase les explico bien eso y ya, y pues les muestro cómo se implementa para que vean cómo es. O sea, no hay necesidad de convertirlo en un arreglo, ¿sí? Es lo que te estoy entendiendo. Porque Exacto, originalmente el problema no te da el arreglo, ¿no? No te dice como que el arreglo es este y exacto, encuentra y punto. porque O sea, el arreglo no se tiene, ese arreglo de unos y ceros no lo tenemos. exactamente. Entonces digamos que este arreglo en realidad no se tiene. O sea, es algo que se conoce como un arreglo implícito. O sea, implícito es como que no me lo dan, pero yo sé que la data como la tengo me forma como ese arreglo, que cumple esas características, como un arreglo imaginario, que es como todo uno a la izquierda, todo cero a la derecha. Entonces, una opción, pues sí sería hacer como lo que tú dices, es como, listo, si no van el arreglo, pues bueno, yo podría construirlo, ¿cierto? Pero construir el arreglo sería imposible si me dan un X igual a 10 a la 9, porque entonces tendría que tener 10 a la 9 posiciones y pues primero no cabe en memoria y segundo, para construir ese arreglo ya te estás consumiendo 10 a la 9 operaciones. Es como que entra ya el algoritmo se pasó de tiempo. Entonces, sí, uno lo que tiene que hacer es no construir el arreglo, sino que uno hace la búsqueda binaria sobre un arreglo que está como implícito en la data o en el problema. Entonces, eh, sí, básicamente es eso. Y también, pues la próxima clase les voy a comenzar a dar un tema que también tiene que ver con esto, con búsqueda binaria. Entonces, pues ahí aprovecho y explico todo de una vez. No sé si tengan alguna pregunta de la clase de hoy. No, pues aparte de saber cómo se hace eso, no. Ok, ok, listo. Eh, de buena, entonces, si quieren, pues la próxima clase lo explico bien, sino que también quiero que esté Daniel para que vea el truco. Y nada, pues ahí también como que aprovecho para explicarles el otro tema, que es como parecido a esto. Pero van a ver que no es muy complicado, de hecho no es como o sea, no es como implementar algo muy loco. O sea, van a ver que si uno tiene la búsqueda binaria, literalmente es cambiar una línea de código y ya. O sea, es como cambiar una línea de código del algoritmo de la búsqueda binaria y ya. Y se resuelve el problema. Entonces, sí, van a ver que no es como nada complicado. Ujú. Entonces, nada, si quieren, hagamos eso. Voy a subir también esta clase a YouTube y les envío el link. Ah, profe, y la clase pasada también, que creo que no se subió. Ah, demonios. Ujú. Ah, sí, la clase pasada, no. Sí, no, entonces de una, voy a subir las dos. Yo subí la vez pasada, pero las dos anteriores. Creí que había subido la anterior, pero listo, de una, de una, de una. Nada, entonces, voy a parar y grabar.